Hola, hola, ¿cómo van? Bueno, vamos a empezar con nuestro live el día de hoy. A todos los que se van conectando, un saludo. Bueno, vamos a esperar unos segunditos. Recuerden que nuestro live de ahorita es para hablar de pastelería vegana. Ustedes me estuvieron dejando un montón de preguntas, entonces las vamos a estar resolviendo y también hablar un poquitico. Va a ser un live como todos, cortos, no más de 25 minutos cuando mucho. Aquí tengo algunas preguntas y las vamos a ir respondiendo. Pero por favor vayan escribiendo si les gusta la pastelería vegana, si han probado pastelería vegana, si han hecho pastelería vegana y cuál ha sido su experiencia, tanto si lo han comido como si la han hecho, qué dudas tienen, qué preguntas les han surgido, listo, y también pues ahorita vamos a estar respondiendo a algunas de esas preguntas que muchas veces se nos viene cuando estamos haciendo pastelería vegana o cuando queremos hacer pastelería vegana porque es complicado, sí, es complicado, es un poquito complejo, sí, hay cositas que como que bueno, ¿y cómo hago con el huevo? ¿Y cómo hago con la leche? ¿Cómo hago con la mantequilla? Y bueno, y muchísimas otras cosas más, ¿vale? Entonces, lo primero es entender qué es la pastelería vegana. ¿Qué es pastelería vegana? O básicamente, ¿qué es cocina vegana? Que no estamos utilizando nada de origen animal o derivado animal. O sea, que no estamos utilizando ni carnes, ¿cierto? Pero que tampoco estamos utilizando, en el caso de la pastelería, que no estamos utilizando leche de ningún animal, ¿cierto? Que no estamos utilizando huevos, que no estamos utilizando miel de abejas, y ese tipo de cosas. No estamos utilizando quesos, no estamos utilizando mantequilla. Entonces eso es la pastelería vegana, que no estamos utilizando ningún animal ni derivado de él, ¿cierto? O nada que proceda de un animal. Eso es la pastelería vegana. Y hay que hacer una aclaración bien importante porque a veces se suele confundir mucho la pastelería vegana con otro tipo de cosas. Porque, por ejemplo, algunas de las preguntas que ustedes me hacían en las historias de Instagram y también en los comentarios en TikTok, me preguntaban, ¿y cómo reemplazo el azúcar en la pastelería vegana? ¿Cómo así que cómo reemplazo el azúcar en la pastelería vegana? O sea, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿O cómo puedo hacer tortas veganas sin gluten? Que tiene que ver una cosa con la otra. O sea, o es vegano o es sin gluten, ¿cierto? O es pastelería vegana o es pastelería sin azúcar refinado. Entonces hay que entender bien eso porque es que a veces mezclamos los conceptos. Que podemos llegar a mezclar dos o tres conceptos y hacer un producto, o sea, hacer una torta vegana y libre de gluten. Eso lo podemos hacer, pero no quiere decir que si es libre de gluten es vegano, no, eso son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, por favor, no se confundan. Otra de las preguntas que me hacían mucho era, ¿y cómo puedo hacer una torta vegana y reemplazar y reemplazar el aceite? O sea, que tiene que ver una cosa con la otra. O sea, el aceite es aceite. O sea, no es de derivado animal. Normalmente pues es o aceite de oliva o aceite de palma, lo que sea. O sea, es de origen vegetal. Entonces, no confundamos los conceptos, ¿listo? Hay varios conceptos en el mundo de la pastelería, vamos a hablar específicamente, también de la cocina, también aplicarían, que son pastelería vegana es una cosa, pastelería fit es otra cosa totalmente diferente. ¿Qué es pastelería fit? Una torta o un postre que tenga de 3 a 4 veces menos calorías que lo tradicional. Entonces, que una torta de chocolate con 3 a 4 veces menos calorías de lo normal. Eso no quiere decir que sea vegana, eso no quiere decir que sea libre de gluten, eso no quiere decir que sea apta para diabéticos, ¿cierto? Porque son cosas diferentes. Una pastelería fit es una pastelería que tiene de 3 a 4 veces menos calorías que la tradicional. Pastelería sin gluten. ¿Qué quiere decir pastelería de gluten? Básicamente que no tiene harina de trigo. Ya, eso es todo. No tiene harina de trigo. Eso es pastelería sin gluten o
panadería sin gluten, que bueno, yo ahí tengo ahí mis cositas con eso de las personas que dicen o que hacen panadería sin gluten, ¿listo? Eso no tiene mucha lógica. Pero después hablamos de eso es para otra etapa. Hoy nos corresponde hablar de pastelería vegana. ¿Listo? Entonces entendamos esos conceptos básicos. Primero, ¿qué es la pastelería vegana? Ya sabemos qué es la pastelería vegana. Pastelería vegana, vuelvo y repito, es pastelería donde no estamos utilizando nada animal, o sea, carne, pollo, pescado, lo que sea, o no estamos utilizando ningún derivado del mismo, como puede ser miel de abejas, leche de algún mamífero, ¿cierto? No estamos utilizando gelatina, porque hay muchos que no saben que la gelatina es de derivado animal. ¿Y qué productos hacemos con gelatina en la pastelería? Pues un montón. Desde las gomitas, los masmelos, pues claramente la gelatina, los mousses y demás. ¿Listo? Entonces tengan bastante cuidado con eso. Entonces, ya entendiendo qué es la pastelería vegana, vamos a hablar otro concepto que me preguntan mucho. ¿Cómo usar el agar-agar? ¿Listo? Entonces, para los que son nuevos por este lugar, como les digo, todos los lives siempre van a quedar guardados en el canal de YouTube. Solo que pues aquí obviamente en los live pues les voy respondiendo las preguntas que ustedes quieran ir haciendo aquí en el momento. Pero entonces ya hablamos del agar-agar en un anterior video, se los voy a dejar por acá para que ustedes lo puedan observar después. Pero para los que no saben qué es el agar-agar, vuelvo y les digo, la gelatina sin sabor o la cola pez, como la pueden llegar a conseguir en otros países, o la gelatina en láminas, esa gelatina es de derivado animal, así que si ustedes están haciendo pastelería vegana y están utilizando esos productos, pues no están utilizando o no están haciendo nada que tenga que ver con la pastelería vegana. Tenemos que reemplazar totalmente ese tipo de gelatina y tenemos que empezar a utilizar lo que se llama agar-agar. ¿Que el agar-agar qué es? Es un gelificante de origen vegetal, se hace con algas marinas, unas algas japonesas, y esas se utilizan para la pastelería vegana y también se utilizan para muchísimas cosas más, pero voy y les digo, es un gelificante de origen vegetal, pero si quieren aprender mucho más del agar-agar, se los dejo por acá, ¿listo? Porque ya hablamos extensamente de eso, entonces no quiero profundizar en eso. Ahora, el aquafaba. ¿Qué es el aquafaba? ¿Cómo utilizar el aquafaba? Era una de las preguntas que me hacían. Hey, yo he escuchado que en la pastelería vegana se utiliza el aquafaba. ¿Qué es el aquafaba? El aquafaba es donde reemplazamos las claras de huevo en la pastelería vegana. ¿Cómo así? En la pastelería utilizamos muchísimas veces las claras de huevo, sobre todo para generar volumen, para hacer merengues principalmente, ¿cierto? Para hacer merengones, para hacer un merengue italiano, para una tarta de limón o demás, ¿cierto? Para tartas, para decorar tortas y este tipo de cosas. Y en general, utilizamos el merengue para muchísimas cosas en la pastelería. ¿Qué es el aquafaba? Es el jugo de la cocción de los garbanzos, ¿listo? Entonces ustedes van a cocinar garbanzos y van a decir, ¿cómo así que el jugo de los garbanzos reemplaza las claras de huevo? Sí, es una cosa mágica, es una cosa impresionante, es una cosa muy chévere, ¿listo? Eso es el aquafaba. Entonces ustedes pueden cocinar garbanzos y el agua de esa cocción, obviamente los garbanzos los van a cocinar sin ningún tipo de condimento, sal, pimienta, nada, ningún tipo de condimento, y van a cocinar los garbanzos. Cuando el garbanzo ya esté en su punto, lo van a tamizar y esa agüita que les quedó ahí se llama aquafaba. ¿No se escucha? Confírmenme porfa si no están escuchando. ¿Eres la única que no escucha o alguien más, porfa, que me confirme si me escuchan bien? Yo sí te escucho, listo, gracias, entonces debe ser de la otra persona el problema. Listo, continuamos, muchísimas gracias. Igual, como les digo, si quieren ir dejando ahí sus preguntas, yo las voy leyendo. Entonces, eso es el aquafaba. O también, lo que yo a veces hago y queda mucho mejor, es comprar garbanzos enlatados y el agua, ese agüita de conserva de los garbanzos enlatados, eso es el aquafaba. Ustedes cogen básicamente eso y lo empiezan a batir
en una batidora como si estuviéramos espumando claras, con un poquitico, con más o menos un 3% o un 5% de vinagre, y hacen que coja mucho más consistencia y obviamente azúcar para darle mucha más estabilidad, y van a tener un merengue. O sea, es una cosa mágica. Como ustedes cogen el agua de los garbanzos, un 3% de vinagre blanco, listo, que nos ayuda le ayuda a dar firmeza a este merengue, y azúcar, y empiezan a batir y se van a dar cuenta cómo espuma de una manera increíble ese aquafaba, y tenemos merengue vegano. Es una cosa impresionante. Si quieren aprender muchísimo más de eso, como se los digo, en los cursos virtuales que tenemos de pastelería vegana, lo van a ver, o de pronto también en estos días más adelante les muestro un video en un reel o en TikTok, donde sea, donde lo puedan ver, los que lo están viendo en diferido, cómo se puede hacer este merengue aquafaba. Es una cosa mágica. ¿Listo? Entonces ahí nosotros podemos reemplazar la clara del huevo. Entonces es una cosa impresionante. ¿Listo? También he hecho algunas pruebas para los bizcochos. Claramente va a cambiar un poco el sabor del producto porque es agua de la cocción de garbanzos, entonces sí va a tener un saborcito un poquitico diferente, pero entendamos que al ser pastelería vegana, como cuando tenemos comida vegana, los sabores son muy diferentes, entonces hay que saberlos entender. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es, muchos de nosotros, por ejemplo, no somos veganos, ¿cierto? Pero hacemos este tipo de pastelería vegana porque está siendo muy de moda y muchos clientes lo están pidiendo. No quiere decir que a nosotros nos tenga que gustar al 100% esas preparaciones, porque a veces decimos, no, es que si a mí no me gusta, no lo hago. Ojo, tú lo estás haciendo para vender o tú lo estás haciendo para comértelo, ¿cierto? Porque si eres vegano, pues vas a, ya, o sea, como que tu cerebro y tu paladar ya se van acostumbrando a esos sabores. Lo digo porque en muchos emprendimientos que he asesorado digo, no, pero es que este sabor no me gusta. Y yo, pero es que te tiene que gustar a ti o te tiene que gustar a tu cliente. Ah, no, pues le tiene que gustar a mi cliente. Ah, bueno, entonces hagamos ahí la pequeña diferencia. ¿Listo? Entonces tengamos eso en cuenta, que siempre que hagamos un tipo de pastelería diferente, pues los sabores van a ser diferentes. Eso es algo súper normal. Súper básico y normal. ¿Listo? Bueno, otra de las preguntas que ustedes me hicieron mucho es ¿cómo hacer una buena torta de vainilla vegana? Y aquí aprovecho para pedirles que cuando me hagan una pregunta sean un poquito más explícitos, porque una buena torta de vainilla, pues, me va a entender, bueno, dependiendo de qué, que sea esponjosa, que sea húmeda, que sea de una miga arenosa, que sea de una miga compacta. O sea, la palabra buena es muy, depende, o sea, depende de lo que tú quieras. ¿Listo? Entonces, tengan esas cosas bien en cuenta. Pero ¿cómo podemos hacer una torta de vainilla? Básicamente lo que tenemos que entender es qué tipo de torta voy a hacer. Voy a hacer un batido pesado, voy a hacer un batido aireado. Entonces, dependiendo del batido que vayamos a hacer, con la información que yo les voy a estar dando, ustedes van a ir haciendo sus modificaciones. ¿Listo? Entonces ya les dije cómo reemplazar la gelatina, cómo reemplazar la clara de huevo, y ahora vamos a mirar cómo reemplazar el huevo completo cuando queremos simplemente que algún producto compacte, ¿cierto? Cuando vamos a hacer una torta, normalmente lo que compacta o lo que amalgama toda la receta, pues es la cocción de los huevos, normalmente en el horno, ¿cierto? Lo que hace que compacten, pues es el huevo. Como vamos a hacer pastelería vegana, y vamos a reemplazar el huevo, vamos a reemplazarlo con algo que se llama huevo de lino. ¿Qué es el huevo de lino? Es básicamente un huevo artificial que nosotros hacemos, o un huevo vegano que nosotros hacemos para que cumpla esta función dentro de la pastelería. Funciona muchísimo, sobre todo para pancakes, para brownies, para 4/4 también llega a funcionar, para galletas funciona de maravilla el huevo de lino. Básicamente, ¿cómo se hace el huevo de lino? Es linaza molida, ¿listo? La linaza se consigue mucho en tiendas de frutos secos, o al menos en Colombia se consigue muchísimo en tiendas de frutos secos. Ustedes consiguen linaza molida y la van a preparar. Entonces, ¿cómo se prepara el huevo de lino? Toman
una tercera parte de linaza molida y 2/3 partes de agua. Lo mezclan muy bien, lo dejan hidratar unos 10-15 minutos y ya van a tener huevo de lino. ¿Y en qué proporciones se reemplazan? En mismas proporciones. Si la galleta decía 2 huevos, entonces ustedes van a quitar esos 2 huevos, que vendrían siendo 100 gramos de huevo por 100 gramos de huevo de lino. Que vuelvo y les digo, ¿cómo se prepara el huevo de lino? Una tercera parte de linaza molida y 2/3 partes de agua. Lo mezclan muy bien y listo. 10 minutos y ya estamos. ¿Vale? Ahora otra pregunta, o bueno, otro de los productos de la pastelería tradicional, ¿cómo lo podemos cambiar para hacer pastelería vegana? Otro de los productos que también nos ayuda a amalgamar mucho es el banano. Entonces podemos también, dependiendo del tipo de receta, podemos reemplazar el huevo por banano, pero a esa receta hay que bajarle más o menos el 15% de azúcar, porque pues el banano tiene azúcar, ¿cierto? Tiene fructosa. Entonces, para que no nos vaya a quedar muy dulce, reemplazamos el huevo por banano, pero también le quitamos un 15% de azúcar a la receta para que no tengamos exceso de humedad y exceso de dulzor en nuestra receta. Pero sí tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos este cambio van a quedar mucho más pesadas las tortas, si va a ser para tortas. ¿Listo? Hay que tener eso en cuenta. Entonces podemos reemplazarlos con los dos. Hagan ustedes sus pruebas y ahí van mirando cómo les funciona. Bueno, otro de los productos que, ¿cómo lo reemplazamos? Que me preguntan mucho, o me preguntaron para el live de hoy de la pastelería vegana, es la mantequilla. Pues eso sí es demasiado sencillo, lo reemplazamos por margarina de repostería y ya está. En tiendas especializadas de repostería preguntan, hey, necesito margarina para repostería, y hay de diferentes calidades, ¿cierto? Entre más sabor tenga, más suave sea, pues claramente va a ser más costosa, pero desde que sea margarina ya es de origen vegetal. ¿Listo? Mantequilla, origen animal; margarina, origen vegetal. En las margarinas hay diferentes calidades. ¿Qué hay que tener en cuenta con esto? Que aquí quiero hacer un paréntesis. La mantequilla siempre va a tener muchísimo más sabor, mucho más sabor, y dependiendo de la receta, sobre todo si es para cremas, ganache y eso, reemplazar la mantequilla por la margarina, pues la margarina siempre va a ser más dura, más densa, porque su punto de fusión, o a la temperatura que se empieza a derretir la margarina, es arriba de los 42 grados, mientras que el de la mantequilla es de 35 grados. Entonces, por eso nuestra temperatura corporal, que está de 37, pues derrite tan fácil la mantequilla, y la margarina pues le cuesta un poquito más, por eso el paladar nos queda un poquito más mantecoso. ¿Listo? Otra cosa que hay que tener en cuenta es que es muchísimo más saludable comer mantequilla que comer margarina. ¿Por qué? Porque la margarina es un producto ultra procesado, ¿cierto? Mientras que la mantequilla no. La mantequilla solo es la parte grasa de la leche de vaca, y ya, me hago entender, no tiene mayor manejo y listo. Mientras que la margarina pues sí tiene muchísimas cosas más, entonces pues no es tan saludable. Por eso también quiero que hagamos aquí el paréntesis, y es dejar de creer que la pastelería vegana es más saludable que la pastelería tradicional. No, nada que ver, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Listo? Son dos conceptos diferentes de pastelería saludable a pastelería vegana, porque se le ha metido a la gente en la cabeza que la pastelería vegana es saludable y ya, y no, que mejor dicho, la pastelería vegana es súper saludable y no tiene nada que ver. ¿Listo? Puede que alguna receta sí, pero no tiene nada que ver. Como también que la pastelería vegana es sin azúcar o es más baja en azúcar, no tiene nada que ver. Que nosotros queramos combinar los conceptos es otra cosa. Pero si tú vas a comer pastelería vegana o vas a fabricar pastelería vegana, es simplemente, como ya habíamos hablado desde el principio, que no tiene ningún derivado animal, pero no quiere decir que sea saludable. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Otra pregunta, que bueno, que la leche, ¿cuál es mejor utilizar? Si leche de coco, si leche de almendras, si algún otro tipo de leche vegetal. A mí me gusta más
la buena leche de coco. La leche de almendras a mí no me gusta porque realmente la leche de almendras es 95% agua, 5% fibras de almendra. O sea, realmente, y leche por decirlo de alguna manera, porque realmente es una bebida de almendras. Entonces realmente no es que sea tan chévere la leche de almendras, pero la podemos utilizar y la podemos reemplazar en mismas proporciones normalmente. Pero vuelvo y les digo, me gusta más la leche de coco porque tiene más sabor y tiene más textura, tiene más grasa y una muy buena grasa que es la grasa de coco. ¿Cuál es el pequeño problema? Que normalmente la mayoría de las recetas que hacemos con leche de coco, con una buena leche de coco, pues terminan sabiendo un poco a coco las recetas. Entonces hay que mirar eso. O podemos hacer una mezcla, que es a veces lo que yo hago. Utilizar mitad de leche de almendras y mitad de leche de coco para tener la parte grasosita de la leche de coco, pero también tener el sabor neutro de la leche de almendras. Entonces como que ahí me voy yo en las mitades, pero vuelvo y juega, es un poquito lo que estemos buscando. Bueno, también me preguntaban que cómo reemplazar la crema de leche, sobre todo, por ejemplo, para hacer ganache. ¿Cómo hacer una ganache, una buena ganache sin crema de leche? Los que han asistido a mis cursos de chocolatería o han tomado algún curso de chocolatería saben que la ganache podemos hacer un montón de tipos de ganache. Solo que es que se tiene el concepto de que ganache es chocolate y crema de leche. No, eso no es una ganache. Una ganache es chocolate más un líquido, que puede ser crema de leche, que es el que más se utiliza, pero hay un montón más, o sea, hay que salirnos del mundo de la crema de leche porque hay un montón más. También se puede hacer con zumo de frutas, con licor, con agua, ¿listo? Entonces, hay infinidad de posibilidades. ¿Listo? Ganache con agua, sí, ganache con agua y quedan muy chéveres, solo que hay que saberlas formular para que tenga una buena vida útil, si no pues la vida útil no va a ser tan larga y hay que emulsionarlas muy bien, pero de resto, o sea, se puede hacer, ¿vale? Incluso la crema de leche es 65% agua y un 35% de grasa, ¿vale? Entonces eso súper claro, por favor. Que podemos hacer ganache con zumo de frutas y frutas, pues tenemos un montón. Licores también lo podemos hacer. Y también lo podemos hacer con leche de coco o crema de coco, que son dos cosas diferentes. La leche de coco tiene aproximadamente un 20% de grasa y la crema de coco tiene aproximadamente un 35-40% de grasa. ¿Grasa de qué? Pues grasa de coco. Entonces podemos cambiar la crema de leche para las ganaches con crema de coco. Pero si es para hacer ganache, si es para hacer salsa, si es para hacer algunos baños, ¿vale? Pero si es para montarlas, o sea, necesitamos crema de leche montada o semi montada para una chantilly o para hacer una mousse, que a veces cuando vamos a hacer mousse, ¿cierto? La mayoría de las veces utilizamos crema de leche semi montada, que es un término básico de la pastelería, pero básicamente es llevar la crema de leche a 3/4 antes, o sea, mejor dicho, batir unos 5 minutos antes de llegar a chantilly. Eso es la crema de leche semi montada. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a comprar crema de leche vegetal, o sea, ya existe. Un día estaba con un amigo que quería hacer una crema de leche, una chantilly vegana, y estaba haciendo unas mezclas todas raras, pero ese producto ya existe en el mercado y es súper, o sea, súper fácil de conseguir en tiendas de repostería y lo conocemos como Wing Topping, ¿listo? O crema de leche vegetal o Wing Topping, y eso ya es básicamente crema de leche vegetal. Incluso las tortas que vemos decoradas con crema es decorada con esa crema. ¿Por qué? Porque tiene mucha más firmeza y aguanta mucho más que la chantilly que hacemos con crema de leche. Solo que esta pues no tiene tanto sabor, no es tan rica, pero tiene una textura mucho más firme y deja decorar tortas pues muchísimo más fácil. Yo creo que los que ya están más metidos en el mundo de la cocina y sobre todo si ya han trabajado pastelería, pues ya deben conocer este producto. Listo, pero no se maten la vida con eso porque es muy fácil de conseguir y como les digo se utiliza un montón. Entonces ya, ahí está cómo podemos reemplazarlo. Otra de las preguntas que me hacían era ¿cuál es
la mejor grasa o el mejor aceite para reemplazar cuando vamos a hacer pastelería vegana? Vuelvo y les digo, cualquier tipo de aceite, cualquier tipo de aceite, porque es pastelería vegana. Básicamente es pastelería vegana, no es que sea pastelería saludable, pero si lo queremos combinar, las mejores grasas que podemos estar utilizando es aceite de girasol, aceite de canola, aceite de oliva extra virgen. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque un día una persona que yo estaba asesorando me dijo, no, es que un asesor técnico de X empresa, no voy a decir de cuál, pero de X empresa, un asesor técnico me dijo que yo para mis tortas no podía, esto no era pastelería vegana, era otra pastelería tradicional, pero ella utilizaba aceite en su torta de zanahorias, igual que yo también lo utilizo. Y ella me decía, no, que no puedo utilizar aceite de oliva extra virgen porque el aceite de oliva extra virgen se empieza a quemar a los 150 grados. Cosa que es cierto, el aceite de oliva extra virgen se empieza a quemar a los 150 grados. Y yo la torta la horneo a 180, entonces que no podía utilizar ese aceite. Y yo quedé como que, o sea, qué brutalidad estás diciendo, por Dios. No tú, obviamente, la chica, sino el supuesto asesor que se supone que un asesor debe saber. Y claro, aunque la torta la estemos horneando a 180 grados, eso no quiere decir que la torta en sí llegue a una temperatura de 180 grados. Jamás se quemaría, tendríamos un trozo de carbón. Uno lo que debe hacer es que cuando uno está horneando una torta, cuando uno debe introducir un termómetro de punzón al centro de la torta, y lo normal cuando ya está en su cocción es a los 95 grados. ¿Por qué 95 grados? Porque los almidones, o sea, la harina de trigo, que es la que va a tener, ese almidón se va a cocinar a los 95 grados y va a tener mucho más firmeza, ¿cierto? Y esa es la temperatura que máximo va a llegar de pronto, o sea, máximo 95-97, por más de que estemos horneando a 180 o 200 grados una torta. Entonces, no es lo mismo la temperatura de cocción que la temperatura interna. Entonces, cerrando ese paréntesis ahí para que tengamos claridad de ese tipo de cosas, porque de pronto, como le pasó a esta chica, alguna otra persona también ha sido mal asesorada y les han dicho estas cosas, que se pasan de verdad. Entonces, bueno, vuelvo y les digo, las mejores grasas a utilizar son esas tres. ¿Listo? Esas tres son las mejores grasas para utilizar en pastelería vegana. Y básicamente esos son los ingredientes principales que siempre vamos a estar necesitando reemplazar. Ahora bueno, también el otro que no es tan común utilizarlo en pastelería, pero también es bueno aclararlo, la miel, ¿cierto? Miel de abejas, muy fácil de reemplazar. Miel de agave, es más cara, sí, es mucho más cara, pero también lo podemos reemplazar. Otras preguntas que me hacían de cómo reemplazo el azúcar de no sé qué, o cómo reemplazo la harina de trigo para la pastelería vegana, vuelvo y les digo, no tiene nada que ver un concepto con el otro. Entonces, para no meter más información que no tiene nada que ver con la pastelería vegana, pues lo vamos a ver en otro live. Coméntenme aquí, porfa, qué otro tema les gustaría que tratáramos. Como les digo, a mí me gusta hablar mucho más de esto aquí en las redes, porque es la parte técnica y eso es lo que muchas veces hace falta en el mundo de la pastelería. Sí, chévere las recetas, pero la parte técnica es la que me permite a mí, a mi cerebro, junto con mi creatividad, y la parte técnica, hacer cosas diferentes a los demás. Pero si yo no tengo la parte técnica, o sea, el cómo hacer las cosas, pues de nada me va a servir, ¿cierto? Entonces, pues por eso me gusta profundizar en los aspectos técnicos. Espero que les haya gustado un montón este live. Cualquier otra pregunta, porfa, déjenla aquí en la caja de comentarios. Si se llegaron tarde aquí al live, vuelvo y les recuerdo, va a quedar grabado todo montadito en el canal de YouTube para que ustedes lo puedan ver siempre y puedan ver toda la información y recordar alguna cosita que de pronto no les quedó muy clara. Y también dejen aquí las preguntas que a lo largo de pues, cuando nos dé dando chance, pues vamos respondiendo todas las dudas. No se los olvide, todas las semanas hacemos live donde compartimos un montón de información. Pendientes al próximo.
Ahí en mis historias de Instagram estamos debatiendo entre dos temas cuál va a ser el de la próxima semana. Entonces, si no han participado, vayan y participen. Y después, sobre el tema ganador, pues estaré dejando la cajita de comentarios para que ustedes hagan las preguntas con respecto al tema. Bueno, aquí hay una pregunta. Entonces, ¿cómo hacer para que las preparaciones queden más esponjosas? Porque a veces quedan apelmazadas. Como les digo, utilizar el huevo de lino. ¿Listo? El huevo de lino en combinación con el aquafaba para la pastelería vegana. ¿Listo? Si estamos hablando de pastelería vegana, si estamos hablando de otra cosa, pues ya, o sea, de pastelería tradicional ya habría que mirarlo. Pero sí, como les digo, si van a cambiar el huevo por banano o por aguacate, que es lo que se está haciendo para amalgamar la receta y que cuando cocine quede pues apelotonada, con banano o con algún puré de fruta, siempre va a pasar eso, siempre va a quedar amalgamado. Pero si lo reemplazan con huevo de lino y con aquafaba, no van a tener ese problema. ¿Listo? Y también hay que formular también un poquitico la receta. Si tiene muchos líquidos, pues verificar un poquito de eso, que los batidos ya no sean tan grandes, sino más bien que sean batidos más pequeños. Si es una torta que van a cortar en 3 capas, por ejemplo, a mí lo que más me gusta es, en vez de hornear un solo bizcocho y después cortarlo en 3 para rellenar y decorar, que es lo que uno normalmente hace, pues lo que yo prefiero hacer es, para que no quede tan apelmazado, tanta masa, lo que hago es horneo 3 bizcochuelos en tres moldes diferentes y los horneo, y con eso lo que voy a hacer es tenerlos mucho más rápido, ¿cierto? En vez de una hora una torta completa, serían 25 minutos, 30 minutos cuando mucho, 25 minutos, 3 discos individuales, los horneo, secan mucho mejor, esponjan un poquitico más y después ya los uno y decoro y hago la torta tal cual. Incluso en pastelería tradicional yo siempre lo hago así. No me gusta hornear el bizcocho completo y después cortarlo en 3 o en 4 y decorar. Me parece mucho más eficiente hornearlo de una vez cada bizcochuelo por separado, porque eso hace que me ahorre tiempo en cocción, eso quiere decir gas, eso quiere decir tiempos de producción, y también hace que mis bizcochuelos queden menos secos. ¿Por qué van a quedar menos secos? Porque si la torta completa dura una hora en horno, normalmente los bordes a los 30 minutos ya están, pero toca darle unos 30 minutos más, o sea, una hora completa, para que el centro quede totalmente cocinado, ¿cierto? Por el volumen que estoy yo cocinando en el horno. Pero si horneo 3 capas de una vez en el horno, pues van a estar en 25 minutos y van a hornear de la misma velocidad los bordes como el centro. Entonces eso hace que mis tortas queden menos secas. ¿Listo? Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta con respecto a la pastelería vegana. ¿Alguna otra duda? Si no, muchísimas gracias. Como les digo, no me gusta hacer estos live tan largos, me gusta ser puntual con la información. Recuerden siempre, cualquier curso, cualquier asesoría, aquí nos pueden escribir y todos los cursos los damos de manera online para que los puedan tomar desde cualquier parte desde donde ustedes nos estén escuchando. ¿Listo? Así que muchísimas gracias. Gracias si les gustó la información, compartirlo, darle like, comentar qué fue lo que más les gustó. ¿Listo? Se los agradecería un montón. Y si no nos siguen en el canal de YouTube, pues vayan y nos siguen, porque ahí hay mucha información técnica más que estamos subiendo todas las semanas. Muchísimas gracias a todos. Chao, chao.